A ver, todos tenemos fechas que recordamos, ¿no? Aniversarios, cumpleaños. Pero, ¿y si existiera una fecha en la Biblia casi oculta que aparece una y otra vez en momentos súper importantes? Una fecha que cuando la entendemos nos muestra un patrón divino sobre cómo Dios le da inicio a todo lo nuevo. Bueno, hoy vamos a descubrir juntos esa clave. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué tiene de especial ese día en particular? No es una fecha al azar. La vemos aparecer desde la salida de Egipto hasta en las visiones de los profetas, siempre en momentos que cambiaron la historia. Es de verdad como un código que está ahí, esperando que lo entendamos. Y la respuesta en realidad es bastante directa. No, no es ninguna coincidencia. Es una señal clarísima. Dios usa esta fecha para decirnos, ojo aquí, algo grande está por empezar o por restaurarse. Es su manera de subrayar un momento clave, de decir, pongan atención, porque aquí comienza algo totalmente nuevo. Entonces, cuando empezamos a conectar los puntos, vemos que este primer día del primer mes siempre, pero siempre se relaciona con cosas muy fuertes. Hablamos de nuevos comienzos, de volver a poner las cosas en orden divino, de consagración, de sentir la presencia de Dios de una forma real, palpable, y claro, de una restauración espiritual profunda. Bueno, vamos a meternos de lleno en el primer gran ejemplo para que esto quede más claro. Todo se centra en cómo Dios escogió justo este día para poner su casa en medio de su gente. Y vamos a ver cómo esa idea de casa pasa de ser un lugar físico a algo, mucho más grande. Miren, aquí está la orden que lo empieza todo. Dios le dice a Moisés, clarito, en el primer día del primer mes levantarás el tabernáculo, justo ese día. Ni uno antes, ni uno después. Este es el arranque de todo el patrón que estamos viendo. Es el momento en que Dios dice oficialmente, quiero vivir entre ustedes. Y aquí es donde vemos un contraste increíble. Pensemos en esto. El tabernáculo era como una sombra, ¿no? Una tienda de campaña temporal que apuntaba a algo más grande. Era el símbolo del deseo de Dios de estar cerca. Pero Cristo es la realidad. Él no es una sombra. Él es la morada permanente de Dios, su presencia hecha carne. Y el apóstol Juan lo deja súper claro. Cuando dice que Jesús habitó entre nosotros, la palabra que usa en el griego original significa literalmente que puso su tabernáculo. O sea, Jesús no vino de visita, ¿eh? Él vino a ser el punto de encuentro entre Dios y nosotros. Él es el verdadero tabernáculo. Pero la cosa no terminó ahí, con solo armar la tienda. Para nada. Dios confirmó que estaba ahí de una forma espectacular. De repente, una nube, que era la gloria visible de Dios, bajó y llenó todo el lugar. Imaginen esa escena. Era el sello de aprobación divino. El nuevo comienzo era real. Entonces, y esto es lo más importante de esta parte, esa misma gloria, la que llenó una tienda en medio del desierto, ahora vive de forma completa y para siempre en una persona, en Jesucristo. La gloria de Dios ya no está en un lugar físico, se encuentra en Él. Muy bien, sigamos. Vamos a ver otra capa de este patrón. Porque este día no se trata solo de la casa de Dios. También tiene que ver con la purificación, con la limpieza espiritual y con volver a Él. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? No se puede empezar de cero si no se limpia primero lo que estaba antes. Y miren esto, en la visión que tiene Ezequiel de un templo restaurado, ¿adivinen qué fecha vuelve a aparecer? Exacto. Dios le dice que el primer día del primer mes es para purificar el santuario. O sea, para empezar un nuevo ciclo espiritual se necesita una limpieza a fondo. Y aquí volvemos a ver lo mismo, la sombra y la realidad. En el Antiguo Testamento, la limpieza era por fuera. Era un ritual que se repetía una y otra vez para limpiar un lugar físico. Pero todo eso era solo un adelanto de la verdadera purificación que iba a traer Cristo. Una limpieza que no es para un altar, sino para el corazón. Una que transforma la conciencia para siempre. El libro de Hebreos lo explica perfecto. Dice que la sangre de Cristo logra lo que ningún ritual jamás pudo. Una limpieza interna y total. Él no solo perdona, sino que purifica de adentro hacia afuera. Pero esperen, que hay más. Adivinen qué día Esdras empieza el viaje para volver del exilio. Sí, el primer día del primer mes.
El pueblo de Dios había estado prisionero en Babilonia y justo esta fecha marca el inicio de su regreso a casa, de su restauración. Lo de Esdras fue una imagen súper potente. Él guió al pueblo en un regreso físico. Pero Cristo, Él nos guía en el verdadero éxodo, el espiritual. Nos saca del exilio del pecado, de la oscuridad, y nos lleva a su reino de luz y de propósito. Ok, ahora vamos a ir un poco más allá, porque Dios no solo usa este día para marcar eventos, lo usa para algo mucho más radical, para resetear el tiempo, para establecer un orden totalmente nuevo. Justo antes de sacar a Israel de Egipto, en la primera Pascua, Dios hace algo que, ¡wow!, les reinicia el calendario. Les dice, miren, a partir de ahora, su año ya no empieza cuando digan los demás. Su año empieza aquí, con la libertad, con la redención. La conexión aquí es impresionante. Así como Dios cambió el calendario de Israel alrededor de su liberación, la llegada de Cristo redefine toda la historia de la humanidad. La cruz es el nuevo punto de partida, y para quien cree en Él, ese es el verdadero inicio de su propia historia. El punto es este. En Cristo, la vida se reinicia de verdad. Todo el pasado, los errores, la identidad vieja, todo eso pierde su poder. En Él se nos da un camino nuevo, un futuro diferente. Y bueno, aquí es donde todas las piezas del rompecabezas encajan. Cada uno de esos eventos del primer día del primer mes eran como ecos, ¿saben? Sombras que a lo largo de la historia apuntaban a una sola realidad, a Jesucristo. Él es el cumplimiento de todo este patrón divino. Veamos cómo encaja todo. Es increíble. El tabernáculo que se levanta es Cristo hecho carne. La gloria que llena ese espacio es Cristo revelado. El santuario que se purifica es la limpieza por su sangre. El regreso de los exiliados es nuestra redención del pecado. El calendario que se reinicia es la nueva creación que somos en Él. Y el comienzo del sacerdocio, bueno, es Cristo como nuestro eterno sumo sacerdote. Y entonces, ¿para qué sirve saber todo esto? ¿Cuál es el punto? Que en Cristo, todo este patrón se vuelve algo personal. Él es quien le pone un punto final a un pasado que ya no define. Él es quien le da un nuevo sentido al presente, y Él es quien garantiza un futuro seguro. Al final, la idea es muy simple. Muchas veces esperamos que un nuevo año nos cambie la vida, ¿verdad? Pero la transformación de verdad, la profunda, no viene de una fecha en el calendario. Viene de una persona. Viene de Cristo, cuando Él empieza algo nuevo dentro de cada quien. Y cerramos con esta promesa que es potentísima. El mensaje de ese primer día del primer mes no es algo que se quedó en el pasado, es una promesa que está viva hoy. En Cristo, Dios siempre, siempre está haciendo nuevas todas las cosas, una y otra vez.